En compañía de Poirot he investigado muchos casos extraños, pero ninguno, creo yo, se compara con esa extraordinaria serie de eventos que mantuvo nuestro interés durante muchos años y culminó en el problema final que se le presentó a Poirot para resolver. Nuestra atención fue atraída por primera vez hacia la historia familiar de los Dupont una noche durante la guerra. Poirot y yo nos habíamos reencontrado recientemente, renovando los viejos tiempos de nuestra relación en Bélgica. Él había estado manejando un pequeño asunto para el Ministerio de Guerra, resolviéndolo para su total satisfacción, y habíamos cenado en el Carlton con un alto mando que elogió mucho a Poirot durante la comida. El alto mando tuvo que salir apresuradamente para cumplir con una cita con alguien, y nosotros terminamos nuestro café de manera pausada antes de seguir su ejemplo. Al salir de la habitación, una voz familiar me llamó, y me volví para ver al capitán Vicente Dupont, un joven a quien había conocido en Francia. Estaba con un hombre mayor cuyo parecido con él indicaba que pertenecía a la misma familia. Así resultó ser, y nos lo presentaron como el señor Hugo Dupont, tío de mi joven amigo. No conocía bien al capitán Dupont, pero era un joven agradable, algo soñador en su manera de ser, y recordaba haber oído que pertenecía a una familia antigua y exclusiva con una propiedad en Inglaterra que databa de antes de la Reforma. Poirot y yo no teníamos prisa, y a invitación del joven nos sentamos a la mesa con nuestros dos nuevos amigos y conversamos agradablemente sobre diversos temas. El mayor de los Dupont era un hombre de unos 40 años, con un aire de erudito en sus hombros encorvados. Al parecer estaba trabajando en ese momento en alguna investigación química para el gobierno. Nuestra conversación fue interrumpida por un joven alto y moreno que se acercó a la mesa, evidentemente afectado por cierta agitación mental. «Gracias a Dios que los he encontrado a ambos», exclamó. «¿Qué sucede, Ralph?» «Se trata de tu padre, Vicente. Ha caído. Caballo joven». Lo demás se perdió al apartarlo a un lado. En pocos minutos, nuestros dos amigos se despidieron apresuradamente de nosotros. El padre de Vicente Dupont había sufrido un grave accidente mientras probaba un caballo joven y no se esperaba que viviera hasta la mañana. Vicente se había puesto completamente pálido y parecía casi aturdido por la noticia. De alguna manera esto me sorprendió, ya que por las pocas palabras que había mencionado sobre el tema mientras estaba en Francia, había deducido que él y su padre no eran particularmente cercanos, por lo que su muestra de sentimiento filial ahora me asombró bastante. El joven de piel oscura, que conocimos como el señor Ralph Dupont, un primo, se quedó atrás, y los tres salimos juntos. «Un asunto bastante curioso este», observó el joven. «Quizás le interese, señor Poirot. He oído hablar de usted. Se dice que usted es un experto en psicología». «Estudio la psicología, sí», admitió mi amigo con cautela. «¿Vio la cara de mi primo? Estaba absolutamente desconcertado, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Una buena maldición familiar a la antigua. ¿Le gustaría saber más al respecto? Sería muy amable de su parte contárnoslo». Ralph Dupont miró su reloj. «Desde hace mucho tiempo me reuniré con ellos en King's Cross». «Bueno, señor Poirot, los Dupont son una familia antigua. En la época medieval, un Dupont comenzó a sospechar de su esposa. La encontró en una situación comprometida. Ella juró ser inocente, pero el viejo barón Hugo no quiso escuchar. Ella tenía un hijo, un niño, y él aseguró que el muchacho no era suyo y que no recibiría su herencia. No recuerdo exactamente lo que hizo, alguna fantasía medieval como emparedar a la madre y al hijo vivos. Ella murió protestando su inocencia y maldiciendo solemnemente a los Dupont eternamente. La maldición decía que ningún hijo primogénito de un Dupont heredaría jamás. Con el tiempo la inocencia de la mujer se confirmó sin lugar a duda. Creo que Hugo terminó sus días de rodillas en la celda de un monje. Pero lo curioso es que desde entonces hasta hoy ningún hijo primogénito ha heredado. La herencia ha pasado a hermanos, sobrinos, hijos menores, pero nunca al primogénito. El padre de Vicente era el segundo de 5 hijos, el mayor de los cuales murió en la infancia. Por supuesto, durante toda la guerra, Vicente estaba convencido de que fuera quien fuera el condenado. Él ciertamente lo estaba. Pero curiosamente sus 2 hermanos menores han muerto, y él ha permanecido ileso. «Una historia familiar interesante», dijo Poirot pensativamente. «Pero ahora su padre está muriendo y él como hijo mayor heredará». «Exactamente.
Una maldición que se ha desgastado, incapaz de soportar la presión de la vida moderna. Poirot negó con la cabeza, desaprobando el tono de broma del otro. Ralph Dupont volvió a mirar su reloj y mencionó que debía irse. Al día siguiente nos enteramos de la trágica muerte del capitán Vicente Dupont. Había estado viajando al norte en el tren correo escocés y durante la noche debió haber abierto la puerta del compartimento y saltado a las vías. Se consideró que el impacto del accidente de su padre, sumado al estrés postraumático, había causado una aberración mental temporal. La curiosa superstición prevaleciente en la familia Dupont fue mencionada en relación con el nuevo heredero, el hermano de su padre, Ronald Dupont, cuyo único hijo había muerto. Supongo que nuestro encuentro accidental con el joven Vicente en la última noche de su vida avivó nuestro interés por todo lo relacionado con la familia Dupont, ya que observamos con cierto interés, 2 años después, la muerte de Ronald Dupont, quien había sido una persona con discapacidad confirmada en el momento de heredar las propiedades familiares. Le sucedió su hermano John, un hombre fuerte y saludable con un hijo en Eton. Ciertamente un destino maligno ensombrecía a los Dupont. Durante sus próximas vacaciones, el niño se disparó accidentalmente de manera fatal. La muerte de su padre, que ocurrió de manera bastante repentina tras ser picado por una avispa, entregó la herencia al más joven de los 5 hermanos, Hugo, a quien recordamos haber conocido en la fatídica noche en el Carlton. Más allá de comentar sobre la extraordinaria serie de desgracias que les sucedieron a los Dupont, no habíamos tomado un interés personal en el asunto, pero se acercaba el momento en que participaríamos de manera más activa. Una mañana se presentó la señora Dupont. Era una mujer alta y enérgica, de alrededor de 30 años, que transmitía mucha determinación y un fuerte sentido común. Hablaba con un leve acento del otro lado del Atlántico. Señor Poirot, me complace conocerlo. Mi esposo, Hugo Dupont, lo conoció hace muchos años, aunque es probable que no lo recuerde. Lo recuerdo perfectamente, señora. Fue en el Carlton. Es muy amable de su parte. Señor Poirot, estoy muy preocupada. ¿Sobre qué, señora? Mi hijo mayor, tengo 2 niños, ¿sabe? Ronald tiene 8 años y Gerald tiene 6. Continúe, señora. ¿Por qué debería preocuparse por el pequeño Ronald? Señor Poirot, en los últimos 6 meses ha tenido 3 encuentros cercanos a la muerte. Una vez por ahogamiento cuando estuvimos en Cornwall este verano, otra cuando cayó de la ventana del cuarto de niños, y otra más por intoxicación alimentaria. Quizás el rostro de Poirot expresó con demasiada claridad lo que pensaba, porque la señora Dupont continuó apresuradamente sin apenas detenerse. Por supuesto, sé que piensa que soy solo una tonta haciendo una montaña de un grano de arena. No, en absoluto, señora. Cualquier madre podría ser disculpada por estar preocupada por tales sucesos, pero difícilmente veo cómo puedo ser de ayuda para usted. No soy Dios para controlar las olas. Para la ventana del cuarto de niños sugeriría algunas barras de hierro, y en cuanto a la comida, ¿qué puede igualar el cuidado de una madre? ¿Por qué deberían ocurrirle estas cosas a Ronald y no a Gerald? La casualidad, señora, el azar. ¿Cree usted eso? ¿Qué piensan usted y su esposo, señora? Una sombra cruzó el rostro de la señora Dupont. No sirve de nada acudir a Hugo. No escuchará. Como tal vez hayas oído, se dice que hay una maldición en la familia. Ningún hijo mayor puede heredar. Hugo cree en eso. Está absorto en la historia familiar y es extremadamente supersticioso. Cuando le hablo de mis temores, simplemente dice que es la maldición y que no podemos evitarla. Pero yo soy de Estados Unidos, señor Poirot, y allá no creemos mucho en las maldiciones. Nos gustan como algo propio de una antigua familia distinguida, le da un cierto prestigio, ¿sabe? Yo solo era una actriz de comedia musical con un pequeño papel cuando Hugo me conoció, y pensé que la maldición familiar era simplemente encantadora. Ese tipo de temas son interesantes para contarlos alrededor del fuego en una noche de invierno, pero cuando se trata de los propios hijos, yo simplemente adoro a mis hijos, señor Poirot. Haría lo que fuera por ellos. Entonces, ¿no cree usted en la leyenda familiar, señora? ¿Puede una leyenda cortar un tallo de hiedra? ¿Qué está diciendo, señora?, exclamó Poirot con una expresión de gran asombro en su rostro. Yo dije, ¿puede una leyenda, o un fantasma, si así prefieres llamarlo, cortar un tallo de hiedra? No digo nada sobre Cornwall. Cualquier niño podría alejarse demasiado y meterse en problemas, aunque Ronald sabía nadar desde que tenía 4 años. Pero lo de la hiedra es diferente. Ambos chicos eran muy traviesos.
Descubrieron que podían subir y bajar por la hiedra. Siempre lo hacían. Un día, cuando Gerald estaba fuera, Ronald lo hizo una vez más de la cuenta, y la hiedra cedió y él cayó. Afortunadamente no se lastimó gravemente, pero salí a examinar la hiedra. Estaba cortada, señor Poirot, cortada deliberadamente. Es muy grave lo que me está diciendo, señora. Me dice que su hijo menor estaba fuera de casa en ese momento. Sí. ¿Y en el momento de la intoxicación alimentaria también estaba fuera? No, ambos estaban presentes. Curioso, murmuró Poirot. Ahora, señora, ¿quiénes residen en su hogar? La señorita Saunders, la tutora de los niños, y John Gardiner, el asistente de mi esposo. La señora Dupont se detuvo como si estuviera ligeramente avergonzada. ¿Y quién más, madame? Ralph Dupont, a quien también conoció esa noche, creo, se queda con nosotros con bastante frecuencia. Ah, sí, es un primo, ¿cierto? Un primo lejano, no pertenece a nuestra rama de la familia. Aún así, supongo que ahora es el pariente más cercano de mi esposo. Es un buen amigo y todos le tenemos mucho aprecio. Los niños lo adoran. ¿No fue él quien les enseñó a trepar por la enredadera? Podría haber sido. Los incita a hacer travesuras con bastante frecuencia. Señora, le pido disculpas por mis palabras anteriores. El peligro es real y creo que puedo ser de ayuda. Le propongo que nos invite a los dos a quedarnos con ustedes. ¿Su esposo estará de acuerdo? Oh, no. Pero él creerá que todo será en vano. Me enoja que simplemente se quede sentado esperando que el niño muera. Cálmese, señora. Hagamos nuestros arreglos de manera metódica. Nuestros arreglos se hicieron debidamente y al día siguiente volamos hacia el norte. Poirot estaba sumido en sus pensamientos. Salió de ellos para comentar abruptamente. ¿Fue de un tren como este del que cayó Vicente Dupont? No sospecharás algo raro allí, ¿verdad?, pregunté. ¿Te has dado cuenta, Hastings, de que algunas de las muertes de los Dupont pudieron haber sido planificadas? Toma, por ejemplo, la de Vicente. Luego, el chico de Eton. Un accidente con un arma siempre es ambiguo. Supongamos que este niño hubiera caído de la ventana del cuarto de niños y se hubiera matado. ¿Qué podría ser más natural e inocente? Pero ¿por qué solo un niño, Hastings? ¿Quién se beneficia de la muerte del hijo mayor? Su hermano menor, un niño de 7 años. Absurdo. Sugieren deshacerse del otro más tarde, sugerí, aunque tenía las ideas más vagas sobre quiénes eran ellos. Poirot sacudió la cabeza como si estuviera insatisfecho. Intoxicación por tomaína, reflexionó. La atropina producirá síntomas muy similares. Sí, es necesaria nuestra presencia. La señora Dupont nos recibió con entusiasmo y luego nos llevó al estudio de su esposo, dejándonos allí con él. Había cambiado bastante desde la última vez que lo vi. Sus hombros estaban más encorvados que nunca y su rostro tenía un curioso tono gris pálido. Escuchó mientras Poirot explicaba nuestra presencia en la casa. Le agradezco por venir, pero lo que está escrito, está escrito. El camino del transgresor es difícil. Los Dupont lo sabemos. Ninguno de nosotros puede escapar al destino. Poirot mencionó la hiedra cortada, pero Hugo pareció no impresionarse mucho. Sin duda, algún jardinero descuidado. Sí, puede haber una herramienta, pero la intención detrás es clara. Y le diré esto, señor Poirot, no puede demorarse mucho. Poirot lo observó detenidamente. ¿Por qué dices eso? Porque yo mismo estoy condenado. Fui a un médico el año pasado y me diagnosticaron una enfermedad incurable. El final no puede demorarse mucho más. Pero antes de que muera, Ronald morirá. Gerald heredará. ¿Y si le pasara algo también a su segundo hijo? No le pasará nada. Él no está en riesgo por la maldición. Pero si ocurriera, insistió Poirot. Mi primo Ralph es el siguiente en la sucesión. Nos interrumpieron. Entró un hombre alto, de buena figura, con cabello castaño rojizo, rizado y esponjado, llevando un fajo de papeles. No se preocupe por eso ahora, Gardiner, dijo Hugo Dupont. Luego agregó, mi secretario, el señor Gardiner. El secretario hizo una inclinación, pronunció algunas palabras amables y luego salió. A pesar de su buena apariencia, había algo repulsivo en el hombre. Esto se lo comenté a Poirot poco después, mientras caminábamos juntos por los hermosos y antiguos jardines, y para mi sorpresa estuvo de acuerdo. Sí, Hastings, tienes razón. No me agrada. Es demasiado encantador. Siempre buscaría el camino fácil. Ah, aquí vienen los chicos. La señora Dupont se acercaba hacia nosotros con sus 2 hijos a su lado.
Eran chicos de buen aspecto. El menor tenía el cabello oscuro como su madre, y el mayor lucía rizos castaños rojizos. Nos saludaron con cortesía y pronto quedaron absolutamente fascinados con Poirot. Luego nos presentaron a la señorita Saunders, una mujer de apariencia común que completaba el grupo. Durante algunos días llevamos una existencia placentera y tranquila, siempre atentos, pero sin resultados. Los niños llevaban una vida feliz y normal, y nada parecía estar mal. Al cuarto día de nuestra llegada vino a quedarse Ralph Dupont. Había cambiado poco. Seguía siendo despreocupado y encantador como antes, con la misma costumbre de tratar todo a la ligera. Evidentemente era muy querido por los niños, quienes recibieron su llegada con gritos de alegría y de inmediato lo llevaron a jugar a los indios salvajes en el jardín. Noté que Poirot los seguía discretamente. Al día siguiente todos fuimos invitados a tomar el té, incluidos los niños, con la señorita Claygate, cuya propiedad colindaba con la de los Dupont. La señora Dupont sugirió que fuéramos también, pero pareció bastante aliviada cuando Poirot se negó, declarando que prefería quedarse en casa. Una vez que todos se hubieron ido, Poirot se puso a trabajar. Creo que no hubo rincón de la casa que dejara sin revisar. Sin embargo, todo se hizo de manera tan silenciosa y metódica que nadie prestó atención a sus movimientos. Claramente al final permaneció insatisfecho. Tomamos el té en la terraza con la señorita Saunders, quien no había sido incluida en el grupo. «Los niños lo disfrutarán», murmuró de manera apagada. «Aunque espero que se comporten bien, que no dañen los jardines de flores ni se acerquen a las abejas». Poirot se detuvo en el acto mismo de beber. Parecía un hombre que hubiera visto un fantasma. «¿Abejas?», preguntó con una voz resonante. «Sí, señor Poirot, abejas. Son 3 colmenas. La señorita Claygate está muy orgullosa de ellas». «¿Abejas?», exclamó Poirot nuevamente. Luego se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro por la terraza con las manos en la cabeza. No podía imaginar por qué Poirot se agitaba tanto ante la mera mención de las abejas. En ese momento escuchamos regresar el carruaje. Poirot estaba en la puerta cuando el grupo descendió. «Han mordido a Ronald», gritó Gerald. «No es nada», dijo la señora Dupont. «Ni siquiera se le ha inflamado. Le pusimos amoníaco». «Déjame ver», dijo Poirot. «¿Dónde fue?» «Aquí, en el lado de mi cuello», dijo Ronald con importancia. «Pero no duele». Papá dijo: «Quédate quieto, hay una abeja en ti». Me quedé quieto y él la quitó, pero me picó primero. Aunque realmente no dolió, solo como un alfiler, y no lloré porque soy grande. El próximo año iré a la escuela. Poirot examinó el cuello del niño y luego se apartó. Me agarró del brazo y murmuró: «Vamos a investigar un poco más», dijo en voz baja. «Creo que estamos cerca de descubrir la verdad». Asentí, siguiendo su ejemplo mientras nos alejábamos silenciosamente del lugar. «No pensé que sería tan pronto», confesé, sintiendo un escalofrío. Poirot me miró, sus ojos llenos de determinación. «La verdad siempre se revela, tarde o temprano», aseguró él. «Solo necesitamos estar allí para verla. Esta noche, amigo mío, tenemos un asunto que resolver. No le digas nada a nadie». Se negó a ser más comunicativo y pasé la noche consumido por la curiosidad. Se fue a dormir temprano y yo seguí su ejemplo. Al subir las escaleras me tomó del brazo y me dio sus instrucciones. «No te quites la ropa. Espera un tiempo suficiente, apaga tu luz y únete a mí aquí». Obedecí y lo encontré esperándome cuando llegó el momento. Me pidió silencio con un gesto y nos deslizamos silenciosamente hacia el ala de la guardería. Ronald ocupaba una pequeña habitación para él solo. Entramos y nos colocamos en el rincón más oscuro. La respiración del niño sonaba profunda e inalterada. «Seguramente está durmiendo muy profundamente», susurré. Poirot asintió. «Drogado», murmuró. «¿Por qué?», para que no gritara ¿En qué?», pregunté mientras Poirot hacía una pausa. «Con el pinchazo de la aguja hipodérmica, amigo mío». «Calla, no hablemos más, aunque no espero que algo suceda por un tiempo». Pero en esto Poirot se equivocó. Apenas habían transcurrido 10 minutos cuando la puerta se abrió suavemente y alguien entró en la habitación. Escuché el sonido de una respiración rápida y agitada. Unos pasos se dirigieron hacia la cama y luego hubo un sonido repentino. La luz de una pequeña linterna eléctrica iluminó al niño dormido. El portador de ésta seguía siendo invisible en la sombra. La figura dejó la linterna. Con la mano derecha sacó una jeringa. Con la izquierda tocó el cuello del niño. Poirot y yo saltamos al mismo tiempo.
La linterna rodó por el suelo y peleamos con el intruso en la oscuridad. Su fuerza era extraordinaria. Finalmente lo dominamos. La luz, Hastings. Debo ver su rostro, aunque temo saber muy bien de quién se trata. Así lo pensé yo mientras buscaba a tientas la linterna. Por un momento había sospechado del secretario, impulsado por mi secreta aversión hacia él, pero ahora estaba seguro de que el hombre que se beneficiaría con la muerte de sus dos pequeños primos era el monstruo que estábamos persiguiendo. Mi pie golpeó la linterna. La recogí y encendí la luz. Iluminó de lleno el rostro de Hugo Dupont, el padre del niño. La lámpara casi se me escapa de las manos. «Imposible», murmuré con voz ronca. «Imposible». Dupont estaba inconsciente. Poirot y yo lo llevamos entre ambos a su habitación colocándolo en su cama. Poirot se inclinó y extrajo suavemente algo de su mano derecha. Me lo mostró. Era una jeringa hipodérmica. Me estremecí. «¿Qué tiene dentro? ¿Veneno?» «Ácido fórmico, me imagino». «¿Ácido fórmico? Sí. Probablemente obtenido al destilar hormigas. Era químico, ¿recuerdas? La muerte habría sido atribuida a la picadura de la abeja». «Dios mío», murmuré. «A su propio hijo. ¿Esperabas esto?» Poirot asintió con seriedad. «Sí. Está loco, por supuesto. Imagino que la historia familiar se ha convertido en una obsesión para él. Su intenso deseo de heredar la propiedad lo llevó a cometer esa larga serie de crímenes. Posiblemente la idea se le ocurrió por primera vez cuando viajaba hacia el norte esa noche con Vicente. No podía soportar que la predicción no se cumpliera. El hijo de Ronald ya estaba muerto, y Ronald mismo era un hombre moribundo. Son una familia débil. Organizó el accidente con el arma, y lo cual no sospeché hasta ahora, ideó la muerte de su hermano John mediante el mismo método de inyectar ácido fórmico en la vena yugular. Su ambición se realizó entonces y se convirtió en el dueño de las tierras familiares. Pero su triunfo fue efímero. Descubrió que padecía una enfermedad incurable y tenía que cumplir lo que dice la vieja leyenda familiar. El hijo mayor de un Dupont no podía heredar. Sospecho que el accidente en el baño se debió a él. Alentó al niño a adentrarse demasiado. Al fallar eso, cortó la enredadera y posteriormente envenenó la comida del niño. «Diabólico», murmuré con un escalofrío. «Y tan ingeniosamente planeado». «Sí, mi amigo, no hay nada más asombroso que la extraordinaria cordura de los locos, a menos que sea la extraordinaria excentricidad de los cuerdos». Me imagino que solo recientemente ha cruzado completamente la línea de la demencia. Al principio había método en su locura, y pensar que sospeché de Ralph, ese hombre extraordinario. Era la suposición natural, amigo mío. Sabíamos que él también había viajado al norte con Vicente esa noche, y que era el siguiente heredero después de Hugo y los hijos de Hugo. Sin embargo, nuestra suposición no se justificó con los hechos. La hiedra fue cortada solo cuando el pequeño Ronald estaba en casa. Pero habría sido del interés de Ralph que ambos niños perecieran. Asimismo, solo la comida de Ronald fue envenenada. Y hoy, cuando regresaron a casa y descubrimos que solo estaba la palabra de su padre de que Ronald había sido picado, recordé la otra muerte por picadura de avispa, y lo supe. Hugo Dupont murió unos meses después en el hospital privado al que fue trasladado. Su viuda se casó de nuevo un año después con el señor John Gardiner, el secretario de cabello castaño rojizo. Ronald heredó las extensas tierras de su padre y continúa prosperando. Bueno, le comenté a Poirot. Otra ilusión desvanecida. Has acabado con mucho éxito con la maldición de los Dupont. Me pregunto, dijo Poirot muy pensativamente. Me lo pregunto mucho, de verdad. ¿Qué significa? Amigo mío, te responderé con una sola palabra. Rojo. ¿Sangre? Pregunté bajando la voz hasta un susurro sobrecogedor. Siempre tienes una imaginación melodramática, Hastings. Me refiero a algo mucho más sencillo. El color del cabello del pequeño Ronald Dupont. El fin.